En el corazón del Cuerno de África yace Somalia, una nación marcada por décadas de conflicto y desafíos. Este video explorará las causas subyacentes, el contexto histórico y las consecuencias del prolongado conflicto en Somalia. Bienvenidos a nuestro podcast, Juan Casándote el Oído. En el episodio de hoy hablaremos sobre el conflicto de Somalia y todo lo relacionado con este extenso y polémico enfrentamiento bélico. Es así como Juan Miguel Méndez, nuestro gran compañero de este podcast, nos dará escenas exclusivas desde el lugar que está dando el conflicto armado. Y también les traeremos causas, consecuencias, contexto histórico y todo lo relacionado a este conflicto. Sin más discusiones, demos inicio a un episodio más. Para comenzar con un contexto histórico, se debe tener en cuenta que Somalia durante la Guerra Fría emergió como un aliado clave para las potencias occidentales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tras la caída del régimen de Siad Barre en 1991, el país se sumergió en el caos. ¿Cómo se dio esta derrota? Bueno, fue una coalición entre movimientos militares dentro del país. Estas se unieron para derrotar al Siad Barre, ya que llevaba mucho tiempo gobernando el país de Somalia. Al final, estos grupos se fragmentaron y crearon diferentes grupos étnicos y diferentes grupos terroristas para intentar tomar el poder del país, yendo a que Somalia sufría pobreza extrema, inseguridad alimentaria y demasiados problemas que llevan más de 19 años atormentando al país. La rivalidad entre clanes, la lucha por el poder político y por último la competencia por recursos escasos. Esto ha causado la presencia de grupos armados tales como el Al-Sahab y el cual ha exacerbado la inestabilidad y la violencia en el país. Aparte, también ha habido mucha intervención extranjera durante este conflicto, lo cual ha hecho que algunos estados fuera que ven la oportunidad de aprovecharse de la inestabilidad de Somalia para conseguir recursos que tal vez no tengan sus países, lo hagan y terminen ocasionando más daño. Algunos ejemplos de estados que han influenciado en la guerra han sido Etiopía, Kenia y más notablemente Estados Unidos, el cual llevó operaciones militares en Somalia, lo cual ocasionó algo conocido como la batalla de Mogadiscio en 1993. Ahora continuaremos con las consecuencias que han traído el conflicto en Somalia, comenzando con lo que son los desplazamientos masivos. Esto debido a que el conflicto en Somalia ha resultado en uno de los mayores desplazamientos de población en el mundo, con millones de somalíes desplazados internamente y refugiados en países vecinos. Esto también ha provocado una inseguridad alimentaria y crisis humanitaria dentro del país. Toda esa inestabilidad política dentro del país ha hecho que las millones de personas que viven dentro de vivan en condiciones precarias, que necesitan demasiada ayuda humanitaria para poder sobrevivir y cumplir con los estándares básicos que proponen los derechos humanos. Siguiendo el hilo de lo que es la pobreza dentro del país de Somalia, continuamos con lo que es el desarrollo estancado dentro del país, siendo esto causado por el conflicto dentro del país, el cual ha obstaculizado el desarrollo económico y social de Somalia, con infraestructura destruida por todas las guerras que ha presenciado y con servicios básicos limitados y altos niveles de pobreza por las guerras que ha presentado. También una de las consecuencias más graves ha sido el terrorismo dentro del país. Este ha sido mucho a manos de diferentes grupos terroristas y el más recordado dentro de la guerra ha sido Al-Shabaab. Aunque actualmente no existe este grupo en sí, ya que fue fusionado con Al-Qaeda en el 2012, este logró demasiados actos terribles durante el tiempo que estuvo, como diferentes asesinatos, genocidios, terrorismo, explosiones, destrucción de propiedad y fue como de los principales causantes de toda la inestabilidad política y pobreza dentro del país. También se ha dado una radicalización por parte de estos grupos y diferentes entes externos, lo cual han hecho que muchas personas y jóvenes dentro del país tomen bandos externos a los que quiera el gobierno. También han creado divisiones dentro del país, como las que hubieron entre 1998 y 2006, ya que hubieron en sí 4 estados, por así decirlo, independizados
aunque no se independizaron del todo porque no firmaron actas y todo eso, pero se independizaron del gobierno central de Somalia, siendo estos el primero en 1998 llamado Puntalandia. También ese mismo año se haría el estado de Jubalandia en la parte sur del país. Luego en 1999 se empezaría a crear uno y en 2002 se confirmaría como Somalia del suroeste. Y finalmente en 2006 se da el último estado llamado Glamdug. Estos buscaban pues un diferente gobierno, una diferente política dentro del país o diferentes ideas. Y aunque se intentaron hacer tratados, al final no muchos llegaron a cosas. Y de hecho algunos estados en ese momento no existen en sí porque fueron tomados por dentro de Somalia por tratados o por otros pequeños estados, como por ejemplo Somalia del Sur. Alguna parte del territorio de Somalia del Sur oeste fue tomado por Jubalandia. Bueno, para concluir el episodio, después de mi recorrido por Somalia, les vengo a traer algunos hechos relevantes de pues, este conflicto bélico que existe allí. Primero es la intervención de organizaciones internacionales, como lo es específicamente la ONU. La ONU, debido a toda la violencia que está sufriendo Somalia, en la década de los 2000 se enfocó en hacer misiones de paz, misiones humanitarias, con el propósito de que la gente más marginada, las que más están sufriendo, pues tuvieran una mejor calidad de vida. Esto, pues si bien fue un buen gesto, pues se vio opacado por toda la violencia que ha sufrido el país, ya que pues estas misiones humanitarias y misiones de paz, pues no fueron concluidas objetivamente, ya que pues la intervención de diferentes guerrillas somalíes y de las propias comunidades étnicas que no estaban a favor de estos actos, pues lo vieron opacado y digamos que estas misiones no se pudieron concluir bien como se tenía planeado. Como segundo hecho relevante está una misión que realizó el Estado de Somalia en contra de la guerrilla somalí el 3 de octubre de 1993. Esto consistió en enviar 3 helicópteros Black Hawks a territorio de la guerrilla somalí. Sin embargo, pues estos guerrilleros somalíes lograron tumbar estos 3 helicópteros, lo cual terminó en casi 18 muertos que iban en los helicópteros y pues fue un escándalo en la opinión pública y fue un hecho que retrató desde muy temprana pues edad en el conflicto lo que ya venía siendo.